Nelson Murillo. Él es médico internista con especialización en cardiología clínica y cardiopatías familiares. Es magíster en insuficiencia cardíaca, tiene diplomado en epidemiología e investigación clínica, entre otros estudios. El doctor Nelson Murillo nos va a compartir el riesgo cardiovascular, el ambiente y la polución. Buenas noches, doctor Murillo, bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Espero que me estén viendo ya en la pantalla. Vamos a iniciar aquí con esta presentación. Muchas gracias a todos por su participación y por estar con nosotros el día de hoy, felicitando a nuestros amigos de Chile por este increíble año de inicio de sus actividades. Y vamos a compartir un tema muy interesante el día de hoy, que es un tema que nos compete a todos. Es un tema que habla acerca del riesgo cardiovascular, ambiente y polución. Para nosotros los cardiólogos, esto es algo de lo que hago, que ya lo comentaron, es muy importante este aspecto, dado que hasta hace muchos años esto no tiene ningún tipo de relevancia. Sin embargo, durante los últimos 5 o 10 años incluso, se ha comenzado a hablar mucho más en los congresos internacionales acerca de la importancia de la contaminación ambiental. Sabemos a ciencia cierta que en los últimos datos clínicos, en registros individuales, registros de estudios y metaanálisis, la contaminación ambiental es la mayor causa de muerte y discapacidad prematuramente reversible en el mundo actual. Oye, prematuramente. Y se han expuesto algunos términos interesantes como el polutoma y el esposoma, que es definido por la cantidad y la totalidad de partículas que influencian la vida humana. Y esto es una constante de tiempo. Entonces, entre más tiempo tenemos y la contaminación atmosférica es mucho mayor, esto es de naturaleza perniciosa, generalizada, persistente y prolongada, y tiene que ver con el tiempo de la exposición ambiental. Para nosotros es claro que la contaminación atmosférica y las enfermedades cardiovasculares tienen un impacto importante. Es el mayor riesgo medioambiental del mundo para la salud. Y es una comunicación de la Sociedad Interamericana Española de Cardiología y la Sociedad Mundial de Cardiología respecto al impacto epidemiológico de la enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿cuál es el impacto epidemiológico de esto? 9 millones de muertes totales son directamente atribuibles a la contaminación ambiental. Y aquí hay dos escenarios, uno que es la contaminación atmosférica y la contaminación atmosférica doméstica, entendiendo esto como la contaminación que hay dentro de nuestros hogares, producido por múltiples factores. En algunos datos importantes vemos que cerca de un 30% producen enfermedades cardiocirculatorias, pero también se expone la gente a tener enfermedad de tipo tumoral o enfermedades de tipo respiratorio asociadas a esto. Si vemos este dato, es un dato, me disculpan que está en inglés, vemos que la polución total supera la expectativa de mortalidad respecto a otras enfermedades. Si vemos aquí en el dato, las enfermedades como aspectos superados incluso por el fumar. Las enfermedades como el SIDA, la malaria, enfermedades como uso de alcohol, accidentes automovilísticos, la contaminación y la polución total supera de lejos el riesgo de mortalidad asociado a esto. 7 millones de personas mueren en el mundo a causa de la contaminación del ambiente, del aire interior y del aire exterior. Y esto, de estos, un 50% mueren por enfermedades cardiovasculares. Entiéndase que las enfermedades cardiovasculares básicamente son enfermedad coronaria, infarto de miocardio, que manejamos nosotros como cardiólogos, insuficiencia cardíaca, que es una consecuencia de una complicación relacionada a esto, y el stroke o el accidente cerebrovascular, que está relacionado a todos estos aspectos. ¿Qué sucede a nivel regional? Entonces vemos en este gráfico, es un gráfico del 2018, que habla acerca de la calidad del aire de algunos países y de algunas ciudades de Latinoamérica. Entonces, esto está relacionado básicamente con las partículas que son contaminantes mayores o son las que ingresan a nuestro cuerpo, que son las partículas llamadas 2.5 o las PM2.5, que son las partículas que nosotros absorbemos de forma constante, y estas son las que llevan a la concentración de todos estos metabolitos, o que son los que llevan a la producción de enfermedad cardiovascular en nuestros organismos. Entonces vemos que ciudades como Santiago de Chile, ciudades o países como Perú y Chile como tal, México, Brasil, Colombia, tiene un índice de partículas por metro cúbico muy altas. Estos son números de partículas por millón, micrometros por metro cúbico, que hacen que hablemos de una exposición ambiental muy alta. Santiago de Chile tiene 29.4 y eso supera la expectativa y el registro, que debe ser mucho menor a 10. Entonces vemos que hay un incremento importante de esas partículas en el ambiente. ¿Y qué hace la polución y cómo actúa?
la temperatura, la exposición al ruido, el estrés psicosocial, los factores económicos, mentales, el campo electromagnético, juega un papel importantísimo en el mecanismo de cómo se produce la contaminación y cómo la polución afecta a nuestro cuerpo. Todos estos mecanismos amplifican el riesgo cardiovascular y amplifican el riesgo de tener mortalidad relacionada a enfermedad cardiovascular en las personas. Entonces, nuestros pacientes y las personas están expuestas crónicamente a esos factores que son los que generan incremento de la presión arterial, incremento de factores metabólicos y, como lo vemos en este gráfico, cómo afecta la contaminación del aire a su corazón. Entonces, las partículas diminutas que absorbemos, que son las PM2.5, entran a nuestro corriente sanguíneo. Esas partículas PM2.5 dañan las paredes de los vasos sanguíneos, haciendo que se estrechen y se endurezcan. ¿Qué genera esto? Genera que nuestros vasos sean rígidos. Yo generalmente le pongo un ejemplo al paciente que las arterias se ponen rígidas como tubos de PVC y eso aumenta el riesgo que se obstruyan, aumenta el riesgo de producir hipertensión arterial porque son más rígidas. Al ser más rígidas se distienden menos fácilmente y generan más hipertensión. Eso por un lado. Esto adicionalmente hace que aumente la viscosidad de la sangre y eso puede provocar o accidentes cerebrovasculares o producir infartos del corazón y generar factores inflamatorios locales, que vamos a ver en un gráfico posterior, que generan más enfermedad coronaria. Todo ese funcionamiento anormal del cuerpo o del corazón que se ve afectado también induce arritmias que pueden llegar fatales en nuestros pacientes. Y en ellas están descritas una arritmia muy importante que se llama la fibrilación auricular, que cada vez mata más pacientes en el mundo. Después de los 65 años tenemos un riesgo incrementado solamente por edad, pero si comenzamos a sumar factores, esto se aumenta de forma puntual. Hay unas evidencias clínicas que hablamos de que es bien reconocido que desde el punto de vista de la mortalidad hay una correlación claramente entre la mortalidad cardiovascular y todos estos eventos. La evidencia, lo que llamamos zonas emergentes, donde hay efectos claramente y hay efectos cada vez más claros en que tiene relación con hipertensión, con diabetes, con enfermedad coronaria, con insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular como tal. Y la presencia de tromboisoarritmias. A nivel sistémico producen muchas cosas las partículas PM2.5 y las 10 que producen alteraciones de la función cardíaca, viscosidad de la sangre, aterosclerosis e incluso afectan la fertilidad. Si ustedes han visto, las comunidades cada vez tienen menos hijos y eso se relaciona probablemente con que tenemos efectos sobre factores genéticos que llevan a mayor mortalidad en los pacientes. Tenemos que ¿de dónde vienen las partículas 2.5? Vienen de la combustión de los combustibles fósiles, procesos industriales y la generación de energía. Y aquí lo vemos. Entonces, en este gráfico vemos que la oxidación atmosférica produce dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, compuestos orgánicos que son generados por las plantas industriales que están en todas nuestras ciudades y por los vehículos, todo lo que tiene que ver con la combustión de la biomasa, petróleo, carbón, gas natural y los procesos industriales y de tipo agrícola. Y las PM10 que tienen que ver con las industrias, pero básicamente cenizas de combustión de carbón y construcción o demolición. Aquí vemos unas partículas, voy a nombrarlas simplemente, donde vemos que hay monóxido de carbono, hay también componentes como el cobre, el plomo, el aluminio, potasio, sulfuros y nitratos que llevan a que una de 9 de cada 10 personas de las que están expuestas a contaminación exterior viven en lugares donde los niveles de calidad del aire superan el límite recomendado. Entonces, vemos que un factor común para todas las enfermedades de este tipo es estar expuestos a lugares donde hay límites o los límites son superados con creces y lo vemos en nuestras ciudades latinoamericanas. Entonces, vemos también que desde el punto de vista exterior, ¿y qué pasa desde el punto de vista interior? 3.000 millones de personas en el mundo cocinan utilizando fuegos contaminantes, cocinas sencillas, alimentados con queroseno o combustibles sólidos. No es despreciable. Muchos tenemos comodidades en nuestras calles, tenemos una cocina bien hecha, bien organizada, pero mucha gente en el mundo tiene limitaciones para eso. Y esas viviendas adicionalmente están más ventiladas, el humo interior puede ser 100 veces superior a los niveles aceptables. Es decir, usted es como si se fumara no sé cuántas cajetillas de cigarrillo al día, el tener esa exposición a biomasa, y esa exposición a biomasa produce más daño y mortalidad desde el punto de vista pulmonar y cardiovascular. De ese número de personas, 3.8 millones de personas mueren por enfermedades atribuibles al aire doméstico. Y ese 45% está asociada a muerte cardiovascular. ¿Qué sucede adicionalmente? Entonces, la polución del aire produce una translocación directa de un intermediario biológico que produce disfunción endotelial, daño endotelial, vías protrombóticas, que aumentan el riesgo de producir infarto de miocardio, aumento de falla cardíaca o accidentes cerebrovasculares. Entonces, como vemos en este gráfico, es una constante de tiempo.
La exposición crónica o de partículas crónicamente expuestas en el paciente hace que tengamos un aumento relativo de mortalidad. Hay estudios muy claros que han hecho los canadienses que hablan de que la hipótesis es muy clara en que la presencia de partículas PM2.5 está más relacionada a esto. También se ha asociado al aumento de la rigidez arterial, dilatación arteriolar y enfermedad de la retina. ¿Y qué sucede adicionalmente? Hay cambios epigenómicos que tienen que ver con los niños, con la forma como van a crecer nuestros hijos expuestos a contaminación ambiental persistentemente. Entonces, ¿cómo evitar disminuir la exposición? Entonces, ya hay estrategias diseñadas para mitigar el efecto de la contaminación cardiovascular y se han visto que hay intervenciones que son al menos parcialmente eficaces para disminuir la exposición de las partículas 2.5 y estos pueden mejorar la parte biometabólica y la salud cardiometabólica de las personas. Entonces, ¿qué puede hacer para reducir el riesgo? Camine o vaya en bicicleta, obviamente no se vaya detrás de los buses que sueltan todo el hollín del mundo, evitando calles con tráfico, esto es muy importante. Coma mucha fruta y verdura, haga ejercicio regularmente, compruebe los niveles de contaminación ambiental, ya hay ciudades del mundo donde la contaminación ambiental está relacionada específicamente a niveles y se cierran las ciudades. Entonces dice, hoy no salga nadie, hoy realmente no podemos salir porque el nivel de polución es demasiado alto. Entonces vemos colchones de smog y colchones de producción de todas estas sustancias tóxicas en las ciudades que dicen no puede salir nadie porque está confinado, porque no puede, el nivel de contaminación es muy alto. Adicionalmente, cuando vaya a escoger su casa, donde vivir, evite al máximo vivir en zonas muy contaminadas, trate de vivir en las afueras o en los suburbios de las ciudades donde realmente no haya tanta contaminación. Y si padece alguna enfermedad cardiovascular, consulte con nosotros, sus médicos, para nosotros saber qué hacer y cómo intervenirlo para que esto se mejore. Es un gráfico un poco denso, pero este lado de, por decir, derecho a mi vista, resume un poco lo que se hace aquí. Eso es un lineamiento de la Sociedad Americana de Corazón y la Sociedad Europea de Cardiología respecto a qué hacer desde el punto de vista social y el punto de vista de las poblaciones, desde el punto de vista de salud pública, valga la redundancia. Entonces, cambiar a combustibles limpios, entonces hay que hacer reformas en el transporte, reducir el tráfico de emisiones. Entonces, por eso, una de las estrategias importantes hacia el futuro es la producción de autos eléctricos para disminuir la polución ambiental. Reformas en el tráfico urbano. En ciudades como las de nosotros existe una cosa llamada el pico y placa, no sé si existen también en Santiago y en México y en Costa Rica, donde sale una proporción de carros en el transcurso del día para disminuir la cantidad y el efecto de los gases contaminantes, modificar prioridades para mejorar producir un cambio climático o bajar el exceso o el estrés del cambio climático, campañas de no tabaco y gases. Entonces eso es importantísimo. Nosotros tenemos aquí como país regulaciones que dicen usted no puede fumar en los lugares públicos porque eso aumenta la exposición de las personas. Y otro aspecto interesante es utilice máscaras faciales. Ahorita con el cuento del COVID pues tenemos el uso de esas máscaras, pero es muy importante también utilizar máscaras en ciudades muy contaminadas. Filtros de aire, usted lo ve en ciudades, por ejemplo, máscaras faciales en ciudades como Pekín, Beijing, todas esas cosas donde podemos tener filtros de aire. Y reducir el tráfico, purificadores de aire en casa, que es muy importante, ventanas cerradas, aire, ejercicio, una dieta saludable y medicina preventiva. Entonces, en principio, estos son mecanismos y esto es una propuesta que lanzan las sociedades científicas para prevenir y mejorar las políticas que inviertan en un transporte más limpio, hogares energéticamente eficientes, generación de energía eléctrica limpia, regulación de la industria, acceso a combustibles y tecnologías limpias y mejora la gestión de residuos. Como les digo, es una gestión a nivel mundial que estamos haciendo de las sociedades científicas. Esto es una data que viene de la Sociedad Americana de Corazón, de la Sociedad Americana de Cardiología y la Sociedad Europea de Cardiología, donde le decimos a la gente, hombre, invierta en sociedades más limpias y más estables. Un método preventorio y barato es el uso de purificadores de aire portátiles y estos filtros permiten tener la reducción importante, hasta más del 50% de las partículas 2.5 y ha mejorado que el impacto de esto dice que ha demostrado que tiene efectos sobre efectos, valga la redundancia, efectos subrogados que incluyen presión arterial, sensibilidad insulínica, marcadores inflamatorios crónicos, hormonas de estrés y el perfil metabólico de las personas que influyen en esto. Eso lo tenía para contarles. Espero ha sido de su agrado. Estas son mis redes sociales, esta es mi página, donde podrán consultarme posteriormente. Quedo atento a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor Nelson. De verdad que es súper valiosa la información que nos acaba de compartir.
Y bueno, ya todos, espero que hayamos tomado nota y a poner las mejores prácticas para mejorar nuestro entorno. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos.